Con eso estamos. Ya. Y sí. Déjame ver. Porque recién estudiamos. Espérame un ratito. Jóvenes, muy buenos días. Buenos días. Vamos, ¿cómo están? ¿Qué fue, Lichen? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y ustedes? La reunión del día de mañana. Sí, jóvenes, muy buenos días. Ya, vamos a dar inicio a la clase, ¿no? Esperando que todos se encuentren bien de salud y dándole gracias a Dios por permitirnos estar junto a nuestros papacitos, ¿no? Que nos vaya súper bien en este día. Si es que empezamos y sacan su cuadernito y anotamos, ¿no? Dice lo siguiente, creo que nos tocaba ejercicio número 3. Y ahí ponemos lo siguiente. Dice, dada la recta de ecuación, 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 y es igual a 3x menos 2.
dada la recta de ecuación. Y es igual 3x menos 2 coma, escriba la ecuación de la recta, escriba la ecuación de la recta en su forma, dos puntos seguidos, vectorial, coma, paramétrica y continua. Escriba la ecuación en la forma vectorial, paramétrica y continua. Ya verán, jóvenes, entonces no se olviden, siempre verán, ¿no? De las formas que había, que son las tres, vectorial, paramétrica y continua. No se olviden que para yo poder hallar la ecuación vectorial de una recta necesitaba el punto y su vector director. Así es que aquí verán cómo se procede. Ustedes van a ir haciendo y me van dictando los resultados, ¿no? Verán, dice lo siguiente. Aquí se sugiere de que nosotros de esta recta, ¿sí? Que está dado en su forma general, recuerdan, ¿no es cierto? Esta no es en el espacio, es solamente una recta en su forma general. Vamos a hallar dos puntos. ¿Y qué se hace para esto? Se da valores a X. Por ejemplo, yo digo si X es igual a 0, ¿cuánto nos daría Y? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Ya, entonces decimos si X es igual a 0 y Y vale a menos 2. Y se forma el par ordenado, porque es donde estamos nosotros, ¿no? El par ordenado 0, menos 2. Y asimismo, para hallar otro punto, damos cualquier valor a X. A mí se me ocurre, por ejemplo, yo digo que X es igual a 2. Entonces, si X es igual a 2, ¿cuánto nos dará Y? 4. 4. 3 por 2 son 6, menos 2, 4. De manera que se formó punto. ¿Qué punto se formaría? Sería 2, 4. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces no se olviden, verán, en este tipo de ejercicios, cuando a mí me da la ecuación de su recta, ¿sí? En su recta general, como que eso era en el plano, entonces se sugiere que nosotros hallemos dos puntos. ¿Sí? ¿Cómo hallamos esos puntos? Dándoles valores aquí, a X. De manera que, para lo que a mí me pide, yo ya conocería ¿qué? El punto 1 y el punto ¿qué? Y el punto 2. Y procederíamos a trabajar como en el deber que se les envió en el día lunes. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, ya de aquí nos dice que nosotros expresemos a esta ecuación en su forma ¿qué? Vectorial. Por lo tanto, ¿qué empezaría yo hallando primerito? Vector director. Eso, el vector director. De manera que diríamos, el vector director es igual, ustedes ya saben, ¿no? Que con esto empezamos este tema. Decíamos que era igual a x2 menos x1 y abajo y2 menos y1. Y entonces no olvidarse, ¿no? Yo tengo el punto 1 que sería de coordenadas de x1 y y1. El punto 2 de coordenadas de x2 y y2. De manera que, ¿cómo nos quedarían? Ustedes ya meditan solamente las componentes, verán, ¿no? 2 y 6.
Ya, x2 2, 6. menos x1. ¿Cuánto me dan? 2 y 6. Ya, 2 y correcto. La 2. primera componente me da 2 y la otra me da 6. ¿De acuerdo hasta ahí? Ya. ¿Sí? Ya. Y ahora sí, nosotros procedemos ya conociendo el vector director. Y recuerden que yo les decía, para escoger el punto, ¿sí? Ya era decisión nuestra. Yo puedo coger el punto 1 o el punto 2, ¿sí? Con cualquiera de los puntos, porque al final yo llego a obtener una ecuación equivalente, ¿no? Que son las mismas. Entonces, ahora sí, procedemos entonces ya. Sí puedo ya salir de aquí, ¿no? Ya. Y nos quedaría entonces, vamos al literal A. La ecuación vectorial nos quedaría. No olvidarse siempre esto. Aquí está mi ecuación, ¿sí? Y decíamos AT por mi vector director y más el punto A, ¿sí? Esto no olvidarse siempre que T era el elemento de los números reales. Por lo tanto, mi ecuación vectorial sería XY es igual a T por las componentes de nuestro vector director que eran, ya 2 y hallamos 6. 2 2 y y 6. 6. Y más mi punto, ¿sí? Aquí, ojo, si yo deseo con el punto 1 o si no con el punto 2. ¿Ya? Escojamos qué punto quieren escoger. El 1, dice. Ya escogemos el 1 y nuestro punto 1, ¿qué nos decían? 0 y menos 0 y 2. menos 2. Correcto, 0 y menos 2. De tal manera que aquí, vean, ya tenemos nosotros nuestra ecuación vectorial que hemos obtenido a partir de la ecuación general de la recta que nos dio, ¿no es cierto? Ya, ¿entendido hasta ahí? ¿Sí? Y ahora vamos al literal B. Ya, el literal B nos decía que hallemos en cambio la ecuación ¿qué? La ecuación Paramétrica. paramétrica. Ya, y no se olviden que decíamos que la ecuación paramétrica de la recta se obtenía a partir de la ecuación vectorial. Aquí tenemos nosotros nuestra ecuación vectorial y a partir de ella vamos a encontrar la ecuación paramétrica. ¿Y qué es lo único que hacíamos? Recuerden que decíamos que aplicábamos nosotros el producto de un escalar por un vector, o que es también como si estuviéramos aplicando la propiedad distributiva. ¿Sí? De manera que, ¿sí? Nuestra ecuación paramétrica sería X es igual, ¿cómo nos quedaría? 2t más 0. 2t, 2t más 0. eso, Más más 0. 0, que no 0. le pondríamos, ¿no es cierto? Ya que sobreentiende que no hay ahí esa componente. Y que y es igual, la siguiente, ¿cómo 6. me quedaría? 6t menos 2. 6t menos 2. Siendo esta la ecuación ¿qué? Ecuación paramétrica, ¿sí? De la recta. Siempre esto sí, no olvidarse nunca, que después ya vamos a ver para qué nos sirve. T es el elemento de los números reales. Y entonces verán de esta manera, ¿no? A partir de mi ecuación general de la recta en el plano, ¿no? Dice que nosotros estamos hallando las ecuaciones de la recta en el espacio. La primera que fue la ecuación vectorial y la segunda la ecuación paramétrica.
¿Entendido hasta ahí? Si estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes. Sí, Liz. Sí. Sí, Lizan. Verá, ahora sí, el literal C que nos decía para nosotros, en cambio, ¿qué? Determinar la ecuación, ¿qué? La ecuación. Sí, Lizan. ¿Cuál era la tercera? ¿Qué ecuación era? Continúa. Continua de la recta. Ecuación continua de la recta, ¿sí? Y de aquí, verán, nosotros necesitamos, siempre también decía que partía de quién, de la ecuación ¿qué? Paramétrica, y nosotros ya habíamos hecho la deducción, sí estamos de acuerdo, ¿no? Y recuerden ustedes, les escucho, ahí deben tener ustedes sus apuntes. ¿A qué era igual la ecuación continua de la recta? Ahí deben tener unos apuntes, acuérdense, o si no, observen ahí en sus cuadernos, ¿cómo era? Es X aquella que se menos obtiene uno. a partir de la ecuación paramétrica. Ya eso, pero ¿y cómo nos quedó nuestra ecuación? Eso, a ver, ya. X menos A1 Eso es lo sobre importante. B1. Bien, eso es igual a qué? A Y menos A2 sobre B2. Correcto. Y aquí vean, entonces, yo primerito, pilas, ¿no? Para yo hallar la ecuación continua de una recta, yo empiezo poniendo mis datos, ¿sí? Ahí observen ustedes, ¿qué necesitaré yo conocer? A ver, pilas, ¿qué nomás necesitaré yo conocer ahí? B1 y B2, Eso, B1 y B2, ¿qué más? A1 y A2. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Vean, porque ahí ya me dijeron, ¿a qué era igual la ecuación continua? Dice a x menos a1 sobre b1. Es igual a y menos a2 sobre b2. Esa es la ecuación continua de la recta. Entonces, yo para poder hallar esa ecuación, ¿qué necesito conocer? A1, A2, B1 y B2. ¿Sí o no? Ya. Pregunta. ¿De dónde yo podré obtener B1, B2 y A1, A2? De los vectores directores, Lizan. Eso, correcto, ¿no es cierto? Es decir, de mi ecuación vectorial, que ahí tenemos mejor visión, ¿no es cierto? Vean, yo les pregunto ahí, ¿cuánto valdrá B1? Yo me guío mejor en la 2. vectorial, eso, 2. Dos. ¿Cuánto valdrá B2? 6. 6. Correcto, ¿cuánto valdrá A1? 0. 0. Correcto, ¿y cuánto valdrá A2? Menos 2. Menos 2. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Eligen. Ya, entonces, vamos, ¿no? Y decimos literal C, nos toca hallar la ecuación continua. ¿Ya? Y para esto, entonces nosotros lo que les digo, ¿no? Yo tengo que, primero mis datos, ¿cuánto vale A1? ¿Sí? ¿Cuánto vale A2? ¿Cuánto vale B1? ¿Cuánto vale B1? ¿Y cuánto vale B2? ¿Ya? Entonces, como ustedes ya me dijeron, decían que A1 era ¿cuánto? 2. Ahí digo 0. Pero Correcto. A1 es igual a 0. A2. menos 2. 2. Ya, menos 2. B1. 2. 2. Y B1, 2 y B2. 6. 6. 6. Correcto. Vean, yo ya teniendo estos elementos de juicio, ahora sí recuerdo qué es lo que nos decía nuestra ecuación continua. Ustedes ya me indicaron y decía x menos a1 sobre b1 es igual a y menos a2 sobre b2. Y simplemente reemplazamos. Como nosotros ya habíamos identificado A1, A2, B1 y B2 a partir de nuestra ecuación vectorial, ¿sí? Simplemente reemplazamos y diríamos que nuestra ecuación continua de la recta ha sido
X menos A1 dice. ¿Cuánto es A1? Cero. Cero. Nosotros no le pondríamos, ¿no es cierto? Sería Ajá. X sobre B1. ¿Cuánto nos dio B1? 2. 2. X sobre 2 es igual a Y menos Más a 2. 4. Menos 2 sería ¿cuánto? Más. Sería Y. 2. Eso, más. Más 2. Más 4. Sí estamos de acuerdo en eso, ¿no? Más 2. Sí estamos de acuerdo hasta ahí. Sí. Sí, dice. Ya sobre B2, ¿qué sería cuánto? 6. 6. 6. Y de esta manera hemos hallado la ecuación continua de la recta. Ah. Todo fácil. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, ¿Verdad? listen. Qué sencillito, ¿no? Ya. Y aquí, si es que no hay ninguna pregunta, ¿no? Aquí verán lo que yo les había dicho ya en la parte teórica, no olvidarse. Dice que si a mí me pide que yo halle uno o más puntos de una recta en el espacio, sea esta vectorial, paramétrica o continua, ¿sí? Dice que basta con que nosotros demos valores a t. Ate. Ya, no olvidarse que t correspondía a quién. Ah, la paramétrica. Conjunto, ¿a quién era? T pertenecía al Números conjunto reales. de los números reales, no Reales. se olviden. Que íbamos desde el menos infinito hasta el más infinito. Si estamos de acuerdo, y de esa manera yo puedo establecer puntos de mi recta, sea esta, vectorial, paramétrica o continua. ¿De acuerdo hasta ahí, jóvenes? Sí, Sí, dice. Sí, listen. Ya verán entonces cómo habíamos quedado, verán, ya averigüé. Entonces nosotros, verán, lo que vamos a continuar viendo el día de hoy, ¿sí? Y lo que veamos el día lunes, ahí sobre eso yo les mando el deber, ¿no? Que vamos a quedar en eso. Los deberes van a estar como hemos venido trabajando todos los días, lunes, y ustedes me entregan el día miércoles, ¿sí? Día sobre qué va a ser los deberes, atenderán. Sobre lo que veamos, lo que estamos viendo el día de hoy y lo que veamos el día lunes. Sobre eso el deber y me entregan los días miércoles, como estábamos trabajando. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, licenciado. Ya. Bien. Ya, y verán, y para terminar, ejercicio número 4. 4 creo que nos toca, no el que nos toque. Ejercicio número 4. Dice, determine dos puntos, determine dos puntos de la ecuación vectorial de la recta determine dos puntos de la ecuación vectorial de la recta, coma, del ejercicio anterior. Ya dice, determine dos puntos de la ecuación vectorial de la recta del ejercicio anterior. Ya entonces, ¿no? Procedemos, ustedes tienen ahí su cuadernito y decíamos que la ecuación vectorial de la recta, nosotros obtuvimos que decíamos t por su vector director, que era 2 y 6, y más el punto que habíamos escogido nosotros, que era 0 y menos 2.
Ya, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué nos pide? Dice que determinemos 2 puntos, ¿sí? De esta recta dada en su forma vectorial, ¿sí? Y lo que decíamos, o les expliqué hace un momentito, les dije, decíamos que para determinar uno o varios puntos de las ecuaciones de la recta en el espacio, ¿qué decíamos que se hacía? Que se daba valores ¿a quién? A T. Eso, correcto, a T, ¿no es cierto? Y recuerden que decíamos que T era un conjunto de los números reales. Y eso ya queda a elección de cada uno de ustedes. Damos valores a T y vamos hallando los puntos que a nosotros nos pidan. En este caso, por ejemplo, yo diría, vean, si T es igual a 3, por ejemplo. Si yo reemplazo y voy hallando el punto. Como me pidió 2, yo digo T es igual, por ejemplo, a menos 1. ¿Sí? Y ustedes recuerdan que una recta tiene un infinito número de puntos, ¿no es cierto? Aquí nos pide simplemente que hallemos 2 puntos de mi recta y esa es la manera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Reemplazar donde encuentre T, pondríamos ¿cuánto? 3. Eso, 3, ¿no es cierto? Y luego, nosotros para hallar los puntos aplicaríamos propiedad Distributiva. distributiva y realizamos las operaciones indicadas. De manera que, observen, nos quedaría XY es igual, ¿sí? T que vale ¿cuánto? 3, 3. que multiplica a 2, 6 y más 0 menos 2. No sé si avanzan a observar, ¿no? Ya. Y nos quedaría, observarán, XY y aquí directo, ¿no? Propiedad distributiva, ¿cuánto me daría? 6 y 18. Ya 3 por 2, ya 3 6. por 2, 6 6. 6. más. ¿Cuánto es el otro número que aparece ahí? 0. Eso me dio ¿cuánto? Me dio 6, ¿sí o no? Y el otro, 3 por 6, 18. 18 más, Menos 2. más Menos menos 2. 2, ¿cuánto me dan? 16. 16. Eso, 16. 16. Vean, y aquí está entonces, vean, un punto, ¿sí? De mi recta vectorial, que ha sido el punto que 6, 16. Y esa es la manera de hallar uno o varios puntos de cualquiera de las rectas, ¿sí? En el espacio. Entonces ahí hemos hallado, vean, dice que el punto 6, 16 va a pasar por mi ecuación, ¿qué? Por mi ecuación vectorial. Ya, ¿cuánto nos quedaría ahora para, porque nos pidió 2 puntos, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos quedaría el siguiente punto? Menos 2. Menos 2 y Menos 2 y menos 8. Correcto, ya vamos a ver. Ahora dice que t es igual a menos 1. Me decía menos 1 que multiplica a mi vector director que era 2, 6 y más el punto que nosotros escogimos que era 0 y menos 2. Asimismo, ustedes ya hacen las operaciones, ¿sí? Que ustedes ya están en capacidad de hacer en forma directa, ¿no? Que sería menos 1 por 2, menos 2 más 0 me dio ¿cuánto? Menos 2. 2. Ya. Y el otro sería, Menos 8. ya sería menos 1 por 6, menos 6, más menos 2, menos 2 sería menos 8. 8. Y esa es la manera de hallar puntos, uno o varios puntos, ¿no? De una recta en el espacio.
Ya vayan observando. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, les voy respondiendo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? No, Licen. Eso ya. ¿Alguna duda sobre el deber que tienen que entregar hoy día, muchachos? No, Licen. ¿No? Bien, entonces, guaguas, si es que está todo entendido, nos estaremos viendo el día lunes, ¿no? Ya, Licen. Ya. Yo, Licen. Y eso es todo, amigos. Nos vemos el día lunes. Cuidarse, que estén bien. Hasta luego, Hasta luego, Licen. Que le vaya súper bien. No, Licen. Chao, mijos, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Mucho, Licen. Cuídense. Cuídense, igual. jóvenes. Gracias. Hasta luego, Licen. Chao, mijos, que estén bien. Cuídese, Licen. Hasta luego. Chao, mis panas. Chao, Licen. Hasta luego, Licen. Chao, chao, mijos. Hasta luego, Licen. Chao, mijita. Que estén bien, cuídense. Y chau, chau. Eso es.